Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Comenzamos estas y otras cuestiones de la actualidad en este Club de Prensa de hoy que vamos a compartir con el profesor Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown. Profesor, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este Club de Prensa. También con Vanessa Jacklitz, es periodista, es corresponsal de la cadena de televisión española Antena 3 y corresponsal del diario La Razón de España. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y con María Peña, periodista nicaragüense, larga experiencia en la capital estadounidense, experta en cuestiones migratorias, trabaja para Telemundo Digital. María, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos, muy bien. Gracias por estar con nosotros el día en el que aún hay eco y sorpresa. Sorpresa por las declaraciones del presidente Trump de haber revelado que decidió cancelar una reunión, unas conversaciones de alto nivel para avanzar en un presunto acuerdo de paz entre los talibanes y el gobierno afgano. El objetivo era reunirlos en Camp David, que es esa residencia próxima a Washington, donde se retiran los presidentes buscando un poco de paz, alejadas del ruido de la capital estadounidense. Pues bien, allí es donde Donald Trump pensaba sentar en la misma mesa a esos rivales que buscan la paz. Pero tras el atentado en el que murió recientemente un soldado estadounidense, el presidente decidió posponer esa reunión y cancelarla, lo cual ha llevado a una doble reacción. Profesor, por un lado los talibanes que amenazan a Estados Unidos diciendo que van a ser los primeros en sufrir las consecuencias, y por otro el secretario de Estado intentando ponerle agua al vino y rebajar la tensión, diciendo que si se cumplen las condiciones Estados Unidos está dispuesto a cumplir, pero no sabemos a qué exactamente. Todo parece un desaguisado diplomático. Bueno, en realidad me parece que Trump está usando sus estrategias de make a deal, de negociar, de ponerse duro al principio para que concedan más a los talibanes. No creo que le vaya a resultar, pero igual es así. Al mismo tiempo los afganos, el gobierno afgano y la población, por lo menos en Kabul, está más bien contenta que no haya eso, porque hasta ahora Estados Unidos no ha tomado en cuenta al gobierno talibán, al gobierno de Kabul, y entonces el gobierno afgano, entonces están muy preocupados porque no quieren que Estados Unidos nos traicione y que se vayan y dejarlos sin ninguna ayuda. Y eso realmente estaban muy preocupados por eso, y ya mucho menos porque parece que todo ese juego explotó, y la forma en que Trump lo hace no es como se hace diplomáticamente. Entonces, él trata de hacerlo de una forma diferente, y hasta ahora eso no funciona a ese nivel. Bueno, yo tengo dos observaciones que a mí me parece bastante interesante lo que ha ocurrido en las últimas horas. En primer lugar, esa cancelación lo que hace, aparte de todo el escándalo político que se armó al revelarse esta reunión secreta, pone bajo los reflectores la enorme división que hay dentro de la administración Trump respecto a estas negociaciones. Recordemos que el secretario de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, no está de acuerdo con estas negociaciones. En el otro lado tenemos al secretario de Estado, Mike Pompeo, que es el que ha sido, digamos, el que le ha estado echando porras a estas negociaciones, porque si se logra algo, y eso es una gran condición, si se logra sería un tremendo logro político para Trump de cara a su reelección. Desde Bill Clinton se están persiguiendo estas conversaciones de paz. Claro, y entonces tenemos también la situación de que el acuerdo en sí supuestamente era que a cambio de que Estados Unidos retire primero a 5.000 soldados estadounidenses a partir del próximo año y luego al resto de las tropas, más o menos 8.000 restantes, para finales de 2020, a cambio de eso los talibanes supuestamente se comprometen no solo a abandonar sus vínculos con Al-Qaeda, responsable del 9/11, y a respaldar esfuerzos antiterroristas. Y yo me pongo a pensar, ¿en qué cabeza cabe pensar que los talibanes van a abandonar así por así
las armas y la lucha contra las tropas estadounidenses y las tropas aliadas. O sea, a mí me parece bastante fantasioso. Si se logra, repito, sería un enorme logro político para Trump. Y si no, pues tampoco me sorprendería, porque ya van arrastrando esto durante años. Y efectivamente no había trascendido tampoco ninguno de los detalles previos. Sabemos que habían iniciado estas negociaciones para poder retirar de manera progresiva los casi 14.000 soldados que hay en Afganistán, y en los próximos, de hecho, habían puesto unos plazos. En los próximos 20 meses más de 5.000 podían retirarse. Pero iba a decir que precisamente no había trascendido ninguna información pues de ningún tipo, ningún detalle de cómo iban a intentar reducir esa violencia. Y de repente, una vez más, como tantos otros frentes que hay abiertos, cancela una reunión que era secreta, de la cual no se había anunciado tampoco previamente, pues como consecuencia del último de los atentados, ¿no? Entonces, efectivamente, también creo que sobre la mesa se pone pues un tema serio, y el saber lo que se puede estar cociendo por detrás de lo que no sabemos nada. Me temo que lo que va a pasar es algo como en Vietnam. Que entonces, una vez que se vaya a Estados Unidos, entonces los talibanes entran porque el problema es que el gobierno de Ghani, aunque es democráticamente elegido, ahora en realidad tiene como el 50% del territorio, pero si ya le sacan todos los recursos que necesita para mantener eso, y las tropas de OTAN, no solamente son de Estados Unidos, y además hay mucho más que 14.000 tropas estadounidenses. Allá hay contratistas privados que no se cuentan, que son muchos más que las tropas. Entonces, si se retiran todo eso, el apoyo tanto militar como, creo, lo más importante, moral, da la ventaja a Talibán, que pueda entonces tomar todo el país otra vez. Sí, pero recordemos, profesor, que el presidente Trump hizo una promesa electoral precisamente dentro de su política podría decirse hasta cierto punto de aislamiento, ¿no? De decir, Estados Unidos no puede ser policía del mundo y no puede estar metido en 1000 conflictos. Y entonces él hizo esa promesa diciendo, bueno, nosotros vamos a ayudar, pero de ahí, cada quien que se las arregle como pueda, nosotros nos retiramos. Esa fue una gran promesa pendiente que tiene Trump de cara a su reelección. Responsabilidad, porque el daño de alguna manera ya está hecho. No se pueden retirar de la noche a la mañana después de todo lo que ha pasado en esta última década. O sea, realmente lo tienen que hacer de manera estratégica. ¿Qué me decís de la polémica que acompaña a este anuncio? Estamos en la semana del 11 de septiembre. Se va a celebrar ese aniversario de los atentados, y Donald Trump quería llevar a Camp David a los aliados de los responsables de estos atentados. Esto ha generado un gran revuelo entre la comunidad de inteligencia y también entre parte de la sociedad estadounidense, que ven cómo el presidente da trato de Estado, porque va a sentar en la misma mesa al presidente afgano con esos grupos terroristas vinculados a los responsables del 11 de septiembre, en la misma semana de esos atentados. Y lo vimos en Twitter, por ejemplo, en las redes sociales. La gente está pues muy encendida, porque una de las preguntas que se hace ustedes imagínense que lo hubiese hecho el presidente Barack Obama, hacer eso que ahora pretendía hacer el presidente Trump. Esta frase la puedes aplicar a gran parte de las políticas o decisiones de Trump. Sí, pero esto es grave, porque estamos hablando del mayor atentado en suelo estadounidense, 3.000 muertos, y quién responde por estos muertos, ¿no? Sentarse a negociar. Yo recuerdo muy bien cuando a Obama se le criticaba mucho, cuando él dijo que su política de exterior iba a ser basada en abrir diálogos con la oposición, con detractores, incluso con enemigos. Se le criticó durísimo porque le decían, ¿cómo es posible que te sientes a negociar o a platicar con enemigos? Pero era otro nivel. Estábamos hablando, por ejemplo, de una mayor apertura hacia Cuba. No estamos hablando de sentarnos a negociar con terroristas, que hasta entonces la política de Estados Unidos era no negociamos con terroristas. Y entonces de repente venir ahora a decir que siempre sí, que nos vamos a sentar para ponerle punto final a este conflicto. Y es curioso porque recordemos que en Afganistán han encontrado su tumba soldados rusos. O
O sea, no les fue muy bien a los rusos en Afganistán, no le ha ido muy bien a Estados Unidos, a las tropas aliadas tampoco. Por eso es que yo pongo ese acento en el escepticismo de si verdaderamente se puede confiar en los talibanes y que ellos van a cumplir con su parte del acuerdo. Yo la verdad es que lo dudo. Profesor. Sí, estoy totalmente de acuerdo con María, que no lo van a hacer, no lo tienen que hacer. Una vez que Estados Unidos no esté, ya hacen lo que quieren. Y además, los republicanos, Lynn Cheney, que es la hija del ex vicepresidente, por ejemplo, ha gritado al cielo que cómo puede ser que los talibanes vayan al Camp David para eso, que eso no podría ser nunca. Y hasta que los de la ultraderecha, porque ella es de la ultraderecha de Estados Unidos, diga eso, ya quiere decir algo. Entonces, lo que pasa es que ver. la administración estaba buscando ese simbolismo porque recordemos que Camp David ha sido lugar de acuerdos importantísimos. Bill Clinton firmó un acuerdo con la paz en el Medio Oriente en Camp David, o sea, está cargado de Jimmy simbolismo. Carter también, sí. Y Jimmy Carter también. Entonces yo creo que él supongo que él pensó, bueno, qué estupenda foto protocolaria ahí firmando un acuerdo para eliminar la amenaza de los talibanes. Insisto, yo creo que no es una meta muy viable. Creo que también, como María, que podría estar cargada de simbolismo, pero aún así pues no deja de sorprender. Me parece una absoluta contradicción, como bien decía Gustavo, que sea en la misma semana de los atentados, no solo más mortíferos. O sea, tengo entendido que son los primeros atentados en suelo estadounidense, que de hecho a raíz de entonces es por lo mismo que se creó el Departamento de Homeland Security, para poder defender por primera vez un territorio que nunca antes había sido atacado. Entonces, que se buscara una posterior foto o no, pues no lo vamos a saber ya nunca, pero realmente esta reunión no había sido anunciada previamente, iba a ser secreta. Sí, una cosa interesante. Trump no se fija mucho en la historia. La historia es muy importante. Es básica, ¿no? Para El profesor entender de historia. Profesor, usted lo está para entender el presente. Lo está reprobando en historia. Yo creo que sí. Eran 5:43 de la tarde en Moscú, tras las elecciones regionales y locales que se han llevado a cabo este fin de semana, en el que el partido oficialista de Vladimir Putin ha rozado algunas derrotas de las que se ha salvado por los pelos, particularmente en Moscú, donde si bien ha conseguido el control del municipio, ha evitado que pase a manos de la oposición, algo que lo ha hecho con uñas, dientes y, según algunos analistas en cuestiones democráticas, no con juego muy limpio. Ha encarcelado a varias decenas de opositores y ha tomado el control de las protestas que se han celebrado en los últimos días, pidiendo transparencia de los moscovitas y de los rusos en general, porque no solo se han producido en Moscú, aunque de manera mayoritaria en la capital, para estas elecciones. Putin ven cómo pasa la popularidad que tenía desde el año 2014 del 80% y que ha retrocedido. Si bien goza de altos índices de popularidad, estas elecciones regionales y locales lo dejan en una posición un tanto crítica, profesor. Sí, me llama muchísimo la atención que Rusia Unida, que es el partido de Putin, los candidatos han tratado de esconder que eran de ese partido para confundir a la población, para que voten por ellos, porque no sabían por quiénes iban a votar. Y no les ha funcionado porque Navalny ha dicho que debería ser un voto inteligente, entonces que voten por cualquiera que no sea de Rusia Unida, y aún así porque la gente sabe al final de quién es el candidato, y eso ha servido, parece, bastante bien en este caso. Y a pesar de todos los intentos también por intentar boicotear estas elecciones previamente, porque recordamos que fueron casi 60 los candidatos a los que no se les permitió pues presentarse a estas elecciones, ¿no? Tanto regionales como bien decía también Gustavo, locales. Yo creo que también un dato muy interesante, si pensamos, porque obviamente ha sido a lo largo y ancho del país, ¿no? Donde se ha visto también de manera generalizada cómo ha perdido peso y apoyo en los partidos. Es muy destacable obviamente pues en la capital, porque en toda la historia
historia de la alcaldía de Moscú es la primera vez que hay unos resultados tan bajos para el partido, donde han perdido tanto peso y tantos distritos, ¿no? Y esto dice mucho, porque llevamos meses hablando de la cantidad de protestas que ha habido en la calle, de la mano tan dura que se ha aplicado, porque estábamos hablando de que al final miles de personas salían a la calle, pero de ese, pues en casos como por ejemplo a veces de cada 1000 personas acababan 700 detenidos. O sea que a pesar de toda esa represión que ha intentado impedir que la gente pues no tome conciencia del tema, pues yo creo que sí que se ha pagado las consecuencias. Y también está el contexto político de que estas elecciones se llevaron a cabo 5 años después de que el gobierno de Moscú estuviese celebrando con gran bombo pues la toma de Crimea, ¿no? O sea, para ellos era un logro político muy importante la anexión de Crimea, pese a toda la repulsa internacional que obtuvo esa medida, ¿no? Y bueno, yo no diría que es que sale muy fortalecido. Eso catapultó la popularidad de Putin y devolvió a los rusos su sentimiento de pertenencia y un cierto nacionalismo dentro de Rusia. Exactamente, ahora habría que ver, bueno, si esto le ayuda a Putin, porque pues sabemos que también es un hombre con muchas ambiciones. Bueno, hay muchas consecuencias económicas de esa invasión, ¿no? Que hay embargo y todo eso contra Rusia, y eso es en parte consecuencia de eso. Lo que habría que destacar la razón por la cual la casi derrota, porque no se casi derrota de Putin en Moscú es tan importante, aunque solamente sean elecciones municipales, es que Moscú es como Buenos Aires, como la Ciudad de México, es la primera ciudad, es la ciudad que contiene todo el poder, y no controlar Moscú para Putin sería inaceptable, porque eso quería decir que él realmente no manda ni en la capital, y simplemente era inaceptable para él perder. Por eso se metió con tanta represión contra los opositores. Nunca había perdido tantos distritos, y eso es muy preocupante para él, seguro. Sí, eso con un cierto silencio de la comunidad internacional. Me atrevería a decir que frente a esa represión sí ha habido protestas, pero tal vez no con la contundencia con la que las hemos visto, por ejemplo, en Hong Kong o en otros lugares del mundo en la que la gente sale a las calles. Seguimos en esta mesa de trabajo fijándonos en la actualidad, una actualidad que también nos lleva a El Salvador. Se acaban de cumplir 100 días desde que Nayib Bukele asumió la presidencia de esta República Centroamericana. En febrero ganó las elecciones y desde entonces muchas promesas sobre la mesa, y el balance que hacen los analistas es agridulce. Por un lado, ha mejorado las cifras en cuestiones de seguridad. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo en cuanto a criminalidad y homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero, por el otro, hay promesas que dijo que haría en esos primeros 100 días y brillan por su ausencia. Cito algunas: la creación de una comisión contra la impunidad, un plan integral de seguridad, la extradición de Mauricio Funes de Nicaragua, que la ha solicitado. Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, refugiado en Nicaragua, está acusado de corrupción, eliminar el gasto secreto, entre otras. Y en la pausa teníamos una encendida discusión con María sobre precisamente ese balance de agridulce, y sobre todo comentabas el tono. Compártelo con los televidentes. Bueno, sí, o sea, yo sigo regularmente la situación en El Salvador, en parte porque estoy casada con un salvadoreño también, entonces me incumbe, ¿no? Seguir la actualidad salvadoreña. Es preocupante el tono porque él, por ejemplo, dijo que iba a tener una mentalidad abierta de diálogo con la oposición, y una de las críticas que se le está haciendo precisamente esta semana es que no solamente no ha presentado un plan para la implementación de las CICIES, la Comisión contra la Impunidad, todavía mantiene a oscuras a la OEA sobre respecto a qué papel va a tener la OEA en esa implementación. Yo estuve hablando con un comisionado de la CIDH y me decía que ellos están dispuestos a ofrecer asistencia técnica o cualquier ayuda que pida El Salvador para esta comisión. Pero hasta la fecha de hoy siguen a oscuras sobre cuál es el papel que va a tener la OEA. La oposición le pide que esa comisión no se utilice como instrumento político o como para tomar represalias contra los detractores del gobierno,
Y ya se supo que esta semana el gobierno excluyó a dos medios importantes que han sido críticos del gobierno de Bukele de una importante sesión informativa sobre las ICIES. Es una tendencia preocupante para un presidente que se alzó con un alto índice de popularidad y, como decía anteriormente, con promesas de mantener un diálogo abierto y franco con todos los sectores de la sociedad civil. Respecto a los homicidios, sí, se ha reducido bastante la tasa de homicidios, pero esto no empezó con él, empezó incluso desde el 2016. Así es que un poquito de crédito debería darle al gobierno anterior, pero como se trata de un gobierno de izquierda, pues hasta ahora no le ha dado ese crédito que se merece. Recordemos el contexto de esto. El Salvador es uno de los principales, sigue siendo lamentablemente uno de los principales emisores de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos. Todavía no está claro qué tipo de negociaciones tiene con la administración Trump. Sabemos que la administración Trump está presionando a los países del Triángulo del Norte a establecer acuerdos de tercer país seguro. Yo creo que en estos momentos, como lo hemos visto en Guatemala, El Salvador tampoco está en condiciones de aceptar un acuerdo de tercer país seguro. De acuerdo con todo el análisis que estaba haciendo María. De hecho, también a veces cuando comentamos de las cifras siempre hablamos, estamos en Washington, la comunidad más grande de salvadoreños precisamente fuera de El Salvador está aquí. Y quería puntualizar algo. Como bien decía ella, en el tema de los medios ha habido bastante presión pues por seguir un poco la pista a todos estos objetivos que el presidente se había marcado en estos primeros 100 días de mandato. Y sí que es verdad que uno de sus grandes logros es haber reducido por mucho los índices de violencia, pero dos cosas importantes. Una, como bien decía María, no es algo suyo, es algo que ya se inició en el año 2016. Y también hay que fijarse que a pesar de que el pasado mes de agosto ha sido desde el año 98 el mes con menos muertes violentas, el presidente no ha desvelado el más mínimo detalle de cómo se ha conseguido reducir esas muertes. ¿Y cuál es la propuesta de seguridad integral? Exacto, y entonces esto es un poco en lo que están centrando el foco los medios y con lo que tienen que ir también con mucho cuidado, porque precisamente por eso se les está pues censurando, por decirlo así de alguna manera, porque muy bien, la noticia es muy buena, pero claro, hay que conocer bien el fondo, cómo se están tomando estas medidas, porque decían que podía desvelar cierto lado oscuro, conocer precisamente el fondo de la cuestión. Mi impresión de afuera es que hay un gobierno aquí, hay la sociedad aquí abajo. Y las dos cosas no enganchan. Entonces el gobierno no engancha bien la sociedad porque la sociedad está tomada todavía por las maras, por todo ese problema. Por eso tanta gente va migrando porque tiene temor de vida, ¿no? Y la sociedad realmente no funciona. Y es un país tan pequeño también, y que eso pase en un país así que podría ser tan consolidado es muy triste y muy trágico. Bueno, cambiemos de asunto si les parece antes de ir a la siguiente pausa. El Brexit continúa siendo una cuestión de actualidad. Hace pocos minutos hemos conocido que la reina Isabel II ha sancionado, ha firmado la ley que pide un aplazamiento del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿De qué se trata? Bueno, hay un plazo máximo para esta negociación después de una extensión concedida por la Unión Europea al gobierno del Reino Unido del 31 de octubre. Pero Boris Johnson la semana pasada dijo, y hoy lo ha repetido, que preferiría terminar en una tumba antes que pedir un aplazamiento de esa extensión. Y esto en el contexto en el que él, a partir de hoy, suspende el Parlamento para evitar que se le convierta en un problema en su propuesta de Brexit duro y con su idea de llevarlo adelante. ¿Es, profesor, una crisis constitucional la que vamos a ver en el Reino Unido, teniendo en cuenta que el Reino Unido no tiene constitución? Bueno, no tiene constitución, pero tiene muchas reglas y algunas reglas son informales. Y... No, lo digo por la frase, que es una frase hecha, ¿no? Crisis constitucional, porque pone en juego los límites del Ejecutivo, del Legislativo. Sí, hay muchas reglas escritas también, pero no hay una constitución como aquí en Estados Unidos. Sí,
Yo pensaba que era un chiste, ya se está volviendo tragedia todo eso, porque el gran problema que tiene Boris Johnson es que él ha perdido la mayoría en el Parlamento. Quiere decir que él ya no puede determinar ni la agenda del Parlamento. Lo que con cerrar el Parlamento también le da más poder porque es solamente el primer ministro que está allá hasta el 14 de octubre y entonces tienen solamente apenas 2 semanas para arreglar algo para salir con la Unión Europea. Y lo que yo tengo entendido, hablando también con gente de los gobiernos europeos, es que ellos ya creen que Gran Bretaña se va a salir así nomás y ya están preparando para el peor de los casos que casi seguro va a pasar, y con eso creo que Boris Johnson también va a perder su mandato y va a estar fuera porque las consecuencias económicas van a ser muy, muy graves para Inglaterra más que todo. Él ha dicho en las últimas horas que hoy, por cierto, está de primera visita como primer ministro británico a Irlanda. Está en Dublín reunido con su homólogo irlandés y una de las cuestiones más candentes de ese Brexit duro es la supuesta frontera dura o frontera blanda de Irlanda con el territorio del Reino Unido, Irlanda del Norte. Y precisamente, y eso es muy importante por las repercusiones económicas que pueda tener. De hecho, todo este jaleo que hay sobre el Brexit con o sin acuerdo de salida es que crea más incertidumbre para el sector empresarial. De hecho, acaban de suspirar con alivio porque hay rumores de que pueda haber una recesión. La incertidumbre solo añade a esa ansiedad que hay entre los economistas, los empresarios, incluso la ciudadanía. Vemos los datos de que por ahora parece que están capeando la recesión. La recesión se define como 2 meses consecutivos de baja. 2 cuatrimestres. Perdón, sí. Entonces, por ahora se salvan, se han capeado un poco, pero ¿hasta cuándo les va a durar eso? Yo creo que es tremendo lo que ocurre, por lo que crea esta incertidumbre política y económica, no solo para Inglaterra, sino para todo el Reino Unido. Y de hecho está afectando evidentemente a toda Europa, ¿no? Porque hay muchas conversaciones paralelas. Por un lado, pues ahora también Francia está tomando el liderazgo en las negociaciones, con evidentemente una Alemania con menos peso ya con Merkel de salida, pero lo han dejado muy claro desde Francia, no van a permitir que vuelva a posponerse la fecha de salida ahora de un 31 de octubre para llegar a una negociación al próximo 31 de enero. Tenemos que estar muy pendientes de lo que pueda pasar, porque yo creo que a estas alturas puede pasar cualquier cosa, incluso escenarios que hasta ahora no habíamos contemplado. Pero lo que está claro es que esto es el cuento de nunca acabar. Veíamos la semana pasada en el Parlamento, pues casi, no sé, son escenas poco habitual. Quiero decir, al final, la mayoría absoluta. Se ve una imagen, pero poco política, ¿no? Congresistas conservadores que pasaron a la oposición. Sí. Totalmente. Incluso y los expulsaron del partido. Sí. Y de hecho hubo consecuencias inmediatas porque fueron expulsados del partido. Claro, y ha habido 2 ministros que han dejado el gabinete porque dicen que la estrategia de Boris Johnson no tiene en cuenta el interés general. Y entre ellos algunos de más peso, como también de los más mayores de la Cámara o incluso familiares de Churchill, era, ¿no? El propio el nieto, creo, ¿no? El nieto directo. Sí. O sea, que estamos viendo también el hermano de Boris Johnson. Una división que va mucho más allá de lo política, porque ya es también social. Por un lado, las amenazas de Johnson de decir va a haber un Brexit duro y la salida va a ser a toda costa. Alguien tendrá que torcer el brazo, o por lo menos dar un brazo a torcer o ceder. Pero podemos, de aquí al próximo, si finalmente se aplaza hasta el 31 de enero, pueden pasar todavía 1000 cosas. Pedir una extensión del Brexit, profesor, como ha dicho esta mañana Boris Johnson en Dublín, ¿supondría un golpe para la credibilidad de la clase política y del sistema? Ya no tiene ninguna credibilidad. Más de la que ha perdido, ¿verdad? Sí, yo creo que eso ya no existe, digamos, para los ingleses. Ahora, si los europeos aceptan, yo creo que los europeos se aceptarían solamente bajo una condición, es que haya otra votación para ver si realmente quieren salir o no de la Unión Europea. Pero entonces quiere decir que el primer voto fue una burla. Sí, pero bueno... Ese es el problema, ¿no? Que no hay nada. La incertidumbre es lo peor para todo.
y es lo peor para la economía también. Por eso las bolsas de valores en Europa, en Estados Unidos, hasta en Asia están afectados por eso, porque nadie sabe qué va a pasar, nadie puede planificar. Entonces, pero también el otro problema era, bueno, según lo que yo tengo entendido, es que el primer voto, el primero que hubo sobre Brexit, se hizo sobre la base de una enorme campaña de desinformación. Rusa, ¿No? Bueno, y imagínese, rusa, entonces la gente llegó a las urnas y no con datos falsos. Con datos falsos y poca participación para tomar una decisión tan contundente. Y ellos se están avalando a que es lo que la gente votó en el referéndum y el resto incluso... Sí, lo que pasa es que el tema de la participación a mí me lleva a pensar que si abrimos la puerta a que ese argumento sea un argumento a considerar, cualquier elección que a uno no le guste siempre puede decir que la participación ha sido baja. Es decir, el argumento de que la campaña estuvo plagada de mentiras que tuvieron un impacto en la sociedad, yo creo que es considerable, es una opinión personal, pero si nos empezamos a fijar en que si esta participación es de tanto por ciento y me gusta entonces el resultado o no me gusta en función, es decir, la democracia funciona, los que votan, votan pero estamos y sale la hablando de un mayoría. referéndum, o sea, la gente no se esperaba ni que aquello fuera vinculante, ni que el resultado fuera... El consenso internacional en cuanto a referéndums es la mayoría más uno. No, pero hay una cosa. Que o sea, el debate de si tiene que ser 2 tercios, 60%, no, claro, pero estoy de acuerdo siempre y cuando al final... eso sea algo previo. Pero si el resultado es el que es y luego decimos, es que no me gusta porque ganó solo el 2%. Pero la gente no era consciente de las consecuencias que podía traer un referéndum, porque no es lo mismo que una convocatoria de elecciones donde el proceso y el sistema ya está avalado. Lo que pasa es que eso le trata al votante como cierta ignorancia. Un ratito, es decir, los votantes son libres de... Hay elecciones todo el tiempo. Por eso. Y se revierten a cada rato. Exacto. Por eso hay cambio de gobiernos y todo eso. Eso es igual. Y es lo que saludable, pensaron entonces puede ser que la población ya no piense ahora, entonces habría que ver qué resultados habría si se repitieran. Si es verdad o no, y tienen derecho más bien de haber cambiado su opinión. Ahora que tienen todos los hechos sobre la mesa, que saben cuáles son las repercusiones económicas si se salen de la Unión Europea, o sea... Cómo les va a afectar directamente a ellos. Y que sepan que, bueno, ustedes quieren esto, perfecto, la democracia manda, ustedes pero aténganse a estas consecuencias. Sí. Y de hecho, que es el de dato que no tenían. Exacto, estoy de acuerdo. Y una de las consecuencias, como bien hablábamos aquí a nivel económico, las estamos viendo ya. Muchas empresas están con la absoluta incertidumbre de no saber si van a tener que trasladar su base, que ahora mismo está en Londres, a otras ciudades donde, pues, evidentemente no puedan tener tantas consecuencias y al finalmente hay esta salida de Brexit. Pero lo estamos viendo otras ciudades como Frankfurt, por también su cercanía al Banco Central Europeo, ciudades como Ámsterdam o ciudades incluso como Dublín, donde ahora también tenía la reunión Boris Yeltsin, se pueden de alguna manera beneficiar de esta mala salida. Perdón, Boris Johnson. Me ha traicionado la conversación previa que hemos tenido en la publicidad. Hemos estado comparando a Johnson con Yeltsin. A Boris Johnson. No sé que descanse en paz mejor. Que descanse en paz. Bueno, son las 4:09 en Londres, las 11:09 en Hong Kong de la noche. Vamos a la pausa. 11:14 de la noche en Hong Kong, el día en el que aún resuenan las nuevas peticiones de los manifestantes en la isla, ese territorio semiautónomo del resto de China que quiere democracia. ¿Qué piden? ¿Qué han pedido este fin de semana? Que Estados Unidos les ayude. Dicen los manifestantes que quieren democracia y que comparten los mismos valores de libertad y derechos humanos que Estados Unidos y que, por favor, Donald Trump y el Congreso de Estados Unidos aprueben una ley para defender esa soberanía. ¿Es creíble, Vanessa? Bueno, al menos es la primera vez que vemos, después de meses de estar hablando de estas masivas protestas y de todas las consecuencias que hemos visto con todas las imágenes violentas, es la primera vez en meses que se pide directamente ayuda a Estados Unidos. Evidentemente, sobre la mesa hemos tenido el tema muchas veces contemplado, qué pasaría si, qué debería hacer, qué no debería hacer, pero es la primera vez que los ciudadanos de a pie, de manera masiva, porque veíamos en la concentración había más de 100.000 personas enfrente del consulado de Estados Unidos allí en Hong Kong, con cientos de banderas estadounidenses pidiendo, por favor, que les ayuden a restablecer la autonomía y la democracia. Y que se pueda aprobar ya esta ley. De hecho, el Congreso esta semana vuelve y Nancy Pelosi ya en su día
incluso a través de un tuit dijo que estarían dispuestos a poder ayudarles y hacer algo desde aquí que pueda facilitar que recuperen ese sentimiento como mínimo y el día a día de la democracia que se les ha quitado últimamente. Entonces, bueno. Pero esto es una situación súper complicada para Estados Unidos. De hecho, estaba leyendo que hace 2 horas el gobierno de Hong Kong le pidió muy encaradamente a la administración Trump a que no interfiera en los asuntos internos de Hong Kong, precisamente porque hay un proyecto de ley en el Congreso que impondría sanciones contra funcionarios de Hong Kong y China que hayan interferido pues en este proceso democrático, pero el gobierno de Hong Kong les dijo que las legislaturas extranjeras no deberían interferir de cualquier manera en los asuntos internos de Hong Kong. Esto según la agencia de noticias AP. Y que están pidiéndole que recuerden que es una región semiautónoma que recuperó su autonomía, creo que cuando China recuperó Hong Kong en 1997, pero el mensaje ha sido contundente: no interfieran. Y ese es el mensaje que en el fondo está lanzando China, el presidente Xi Jinping, que pide no injerencia y que incluso ha acusado a potencias occidentales y particularmente a Estados Unidos de estar detrás de esas protestas en las calles, lo cual los manifestantes niegan. Sí, bueno, es interesante eso porque creo que hay que pensar en 4 jugadores aquí. Uno, los hongkoneses en sí que quieren mantener la autonomía y la poca democracia que ellos tienen. Segundo lugar, el gobierno comunista de China que dice no, nadie más, eso es nuestro, ya en el 97 ya no es colonia y es nuestro y nadie más puede entrar. El Congreso que piensa en los principios democráticos dice no, tenemos que ayudar a mantener la democracia donde haya. En el cuarto lugar es la Casa Blanca y el presidente Trump, que es mucho más transaccional, sí, que sabe muy bien que el conflicto en Hong Kong debilita al gobierno de China para sus negocios con el arancel. Pero ahí la administración Trump, el problema, como en otras cosas de política exterior, es que la administración Trump en realidad no está hablando desde un mismo libreto respecto a la política exterior hacia Hong Kong. Exacto, o sea, es un mensaje exacto, ambivalente que la gente no sabe a qué atenerse. Bueno, ¿nos apoya, no nos apoya? ¿Cuál es la jugada que tiene la administración? Y no está claro. Bueno, la administración Trump está apoyando a los hongkoneses para debilitar a China, no para la democracia. Entonces yo creo que hay que tomar eso en cuenta y los hongkoneses lo saben muy bien, los chinos lo saben también y el problema es cómo todo se juega y cómo entra todo eso, cómo se puede, cómo eso se va a desarrollar a través de las próximas semanas, porque eso yo creo en semanas de alguna forma sí, tiene que arreglarse. Pero esto ya dura meses, profesor. Sí, pero yo creo que los chinos ya pero están se ha llevado el límite. hartos. Y de hecho ya ha habido consecuencias a nivel político, porque lo hemos visto. O sea, también ha habido dimisiones, se ha ido retirando, se ha ido cediendo, no todo lo que se quería, pero se ha ido cediendo parte del poder. Han dicho que no iban a aprobar al final la ley de extradición. Bueno, la retiraron la semana pasada. Exacto, hace un poquito más de una semana. Otra de las cosas creo que interesantes puede pasar aquí, hay que tener en cuenta, es que Hong Kong, o sea, es un gran valor económico y financiero, por tanto, para Estados Unidos también puede generar cierto interés, porque obviamente no se metería allí donde tal vez no pueda sacar o obtener ningún beneficio. Y también, de manera paralela, hay una crisis abierta derivada de la guerra comercial en la que las conversaciones todavía están en marcha y, de hecho, las van a retomar un poquito más tarde de lo esperado, porque iban a ser ahora en septiembre, claro, y eso enlaza, pero finalmente será en octubre. Y eso enlaza con el argumento del profesor, y es el hecho de que en ese contexto de conversaciones comerciales, el hecho de tener el problema de Hong Kong hace que China, el gobierno de Xi Jinping, tenga un ojo puesto ahí y por lo tanto vaya más débil. Claro, y esté en una situación mucho más debilitada. Pero también Trump tiene otra cosa en contra, y es que hay una reelección en las presidenciales en los próximos meses, porque ya queda apenas un año. Entonces va a tener que ver muy bien cómo juega sus cartas, porque eso también le puede perjudicar, sobre todo con la crisis abierta por la guerra comercial a nivel económico, porque algunas de las consecuencias de sus logros las estamos viendo ahora ya. Sí, los aranceles están castigando bastante justamente a los que han apoyado a Trump.
quiere decir el sector agrícola en el centro del país de Estados Unidos. Y eso puede ser que le crea muchos problemas a la administración para ser elegida, porque van a decir, bueno, Trump prometió todas las cosas, mejoría y todo eso, y más bien estamos mucho peor, y son los agricultores en particular, ese sector agrícola, y que es mayormente en el centro del país que está perdiendo más que todo. Y los chinos aguantan nomás porque tienen que aguantar, porque es una dictadura, y bueno, tienen que aguantar porque no hay realmente elecciones ni nada de eso. 11:21 de la mañana en Washington, en Caracas y en Santiago de Chile. Pausa y regresamos. Gracias por la generosidad de sus comentarios y a ustedes por la de su tiempo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.